Números capítulo 21. Hemos estado viendo cómo el pueblo de Israel ya está avanzando hacia la tierra prometida. El Señor había dicho a Moisés y Aarón que por cuanto ellos habían desobedecido a Dios, no santificándolo delante del pueblo de Israel, cuando el Señor le dijo a Moisés que le diera al pueblo a tomar agua, el pueblo estaba, como siempre, estaban murmurando en contra de Moisés y de Aarón, y el Señor le dijo que le hablara a la roca, y él golpeó la roca, Moisés, y también se manifestó enojado. Aarón y Moisés se manifestaron enojados delante del pueblo, en cierta forma representando como si Dios estuviese enojado, y Dios había estado enojado en las otras ocasiones, pero en esta ocasión no estaba enojado, y el Señor le dijo a Moisés que ni él ni Aarón iban a entrar a la tierra prometida por ese detalle, que aunque nos parece un detalle insignificante, el Señor hizo notar que fue un detalle importante por la posición que ellos tenían. Lo que sucede entonces es que cuando ya están llegando, van rumbo a la tierra prometida y llegan a la frontera de Edom, que eran los descendientes de Esaú, ahí en un monte, en el monte Hor, muere Aarón y es sepultado allí en el monte, y su hijo Eleazar queda entonces ahora como sumo sacerdote. Vemos entonces que Edom no permite a los israelitas cruzar por el territorio, aunque ellos le dicen que solamente quieren pasar, no van a tomar ni siquiera agua, no van a tomar ninguna de las cosas de las cosechas, solamente están avanzando hacia el norte, hacia la tierra prometida, y Edom estaba al sur, pero los edomitas no permitieron, entonces ellos rodean todo esto, y mientras están rodeando, se van a encontrar con lo que vamos aquí a ver en el capítulo 21. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía a Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. No es que Israel estaba atravesando el territorio de Arad, Arad estaba bastante al norte, pero el rey supo que venían y a lo mejor tuvo un poquito de confianza de que cuando salió el rey de Edom con toda su gente y le dijo a Israel, no, tú no puedes pasar por aquí, ok, Israel respetó porque tenían instrucciones de parte de Dios, no peleen contra los edomitas, el Señor se va a encargar de ellos después, pero en ese momento les dice, no, rodeen, entonces van a rodear. Entonces este rey de Arad seguramente también tuvo la confianza de decir, yo también les voy a salir al encuentro y los voy a asustar o voy a pelear contra ellos, y pelea contra ellos y toma unos prisioneros. Todo esto viene de parte de Dios. Arad está cerca del Mar Muerto, está al suroeste del Mar Muerto, o estaba a unos 50 kilómetros al este de Beerseba, y nos dice aquí que peleó contra Israel y tomó prisioneros, dice el versículo 1, y entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. O sea, estas ciudades desaparecieron desde entonces. Israel llegó y destruyó todas las ciudades. Es interesante que hoy en día existen en el territorio de Israel, les llaman ellos tels, que son como cerros que se ven un poco cuadrados, con los lados así tipo de inclinados, ¿verdad? Pero por encima están planos, y lo que son ciudades que han sido demolidas, y que lo que hacían era los cubrían de tierra, y luego a veces construían otra ciudad por encima de esa, y después cuando esa ciudad era destruida, la volvían a cubrir de tierra. Y hay lugares en donde hay varias ciudades, en donde han hecho excavaciones, y no excavan todo porque no quieren destruir lo que está allí. Y como hay ciudades encima de las otras, pues solamente excavan un poquito para que la gente pueda ver, o los arqueólogos puedan descubrir algunas cosas interesantes y nada más. Pero están estos tels por todas partes en Israel. Y existe hoy en día el tel de lo que quedó de la ciudad de Arad, que fue destruida por Israel. Entonces dice que después partieron del monte de Hor, dice el versículo 4, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este
pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Ahora, el detalle aquí es que el pueblo sigue murmurando como siempre ha murmurado. Por eso mencioné al principio el detalle de Moisés. Él no sabía que Dios no estaba enojado, pero debió haber preguntado, debió haber seguido las instrucciones al pie de la letra. Y nosotros nunca debemos asumir cómo Dios va a reaccionar en una situación o en otra situación. El pueblo había estado murmurando antes y continúa murmurando ahora. Van rumbo a la tierra prometida y los está llevando el Señor rodeando la tierra de Edom. Y como tienen que rodear la tierra de Edom, están aburridos de tener que caminar mucho más tramo, porque no pueden pasar en línea recta. Y pues imagínense ustedes la cantidad de gente que está yendo. El pueblo se desanima y vuelven a murmurar contra el Señor. Y de la gente que se está muriendo aquí, que cada vez que el Señor los castiga mueren, son mucha de la gente que de cualquier manera no iban a entrar en la tierra prometida. Pero es impresionante para mí que en un momento como este, en donde ya están a punto de entrar a la tierra prometida, otra vez el pueblo vuelve a murmurar. Al principio el Señor los había hecho caminar 40 años en el desierto porque le dijeron: ¿para qué? ¿Para esto nos trajiste acá? ¿Para matarnos en el desierto? No podemos entrar en la tierra prometida, porque la gente que está ahí es fuerte, es grande, las ciudades son fortificadas. Esta tierra come a sus moradores, dijeron los espías malos, los que no creyeron. Y el pueblo murmuró, en vez de decir: oye, estamos emocionados de que por fin ya llegamos, estuvimos un año al pie en el monte Sinaí, mientras el Señor nos estaba dando las instrucciones, hemos caminado este trayecto largo a través del desierto, ya llegamos aquí, después de unos 2 meses vamos a entrar a la tierra prometida. Y salen de allí, porque el Señor les dice que no entren en la tierra prometida, y les dice que van a caminar 40 años en el desierto hasta que se mueran todos los que son mayores de 20 años. Bueno, ahora ya pasó ese tiempo y están otra vez rumbo a la tierra prometida. Les falta poco tiempo. Lo único que están haciendo es que no están entrando por la tierra de Edom y tienen que rodear. Y sí, está la incomodidad de que están comiendo maná y de que hay poca agua. Y vuelven a murmurar contra Dios y vuelven a murmurar contra Moisés. Y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Dice el versículo 5. No los hizo subir de Egipto para que muriesen en ese desierto, no les había faltado nada. Más adelante, un discurso que va a decir Moisés en Deuteronomio es: acuérdense que a ustedes nada les faltó, su calzado ni siquiera se desgastó en caminar tanto, ni siquiera sus pies se hincharon de caminar. El Señor los cuidó completamente. Por parte de Dios, el sostener 3,5 millones de personas en un desierto por 40 años, mis hermanos, es un milagrazo. Y ellos, en vez de verlo de esta manera, se están quejando. Nos hiciste subir de Egipto. Todavía están volteando hacia Egipto, en donde antes estaban quejando y estaban llorando porque eran esclavos. Nos hiciste subir de Egipto nuevamente, como aquella persona que toma el arado, dice el Señor, y pone la mano en el arado y voltea para atrás, vuelve al mundo, está volteando a ver aquello de lo cual lo sacó el Señor. ¿Y saben el peligro? Que uno no se acuerda, como el pueblo de Israel, no se acuerda del dolor que había en el mundo, solamente del placer. Porque el enemigo pone ese filtro delante de nosotros, para que no veamos la angustia que teníamos cuando estábamos clamando al Señor: sácame de aquí. El que antes tomaba ya no se acuerda de cómo se sentía de mal al otro día después de haberse emborrachado y de los terribles problemas que trajo a su familia. El drogadicto tampoco se acuerda de eso. El ladrón tampoco se acuerda de los problemas que tenía con la ley y de los daños que hizo a la gente. Solamente se acuerda de lo bonito que se sentía cuando estaba haciendo el pecado y no se acuerda del daño. Y aquí el pueblo está volteando otra vez a ver a Egipto. Ya están a punto de entrar a la tierra prometida, deben estar emocionados y no ver ninguna situación adversa, sino ver: ya estamos llegando a la meta. Como, imagínense lo absurdo que sería para un corredor, para un atleta, que ya está a punto de llegar a la meta,
Dice, ¿y para qué salí aquí a correr? ¿Para estar transpirando? ¿Para estar sufriendo? No, Señor, saliste para llegar a la meta y ya vas a llegar. Y el pueblo ya está a punto de llegar. Entonces el Señor aquí sí se enoja terriblemente. Y dice que entonces, el versículo 6, el Señor envió en el pueblo serpientes ardientes, o sea, serpientes venenosas. No crean ustedes que eran serpientes de fuego, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo clama y dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ellos son conscientes de su pecado. Hablaron en contra de Dios. Ya sabían que el asunto no era solamente de Moisés, sino que Dios los había sacado de ahí. Pero todavía tenían esta mentalidad pagana de pensar que Dios los sacó para hacerle mal. Qué triste, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo, antes de conocer a Cristo, yo también tenía esta mentalidad pagana. Yo pensé que Dios le gustaba que la gente sufriera. Hay mucha gente que cree eso. Se golpea el pecho, camina de rodillas, hace mandas, hace situaciones tortuosas para su cuerpo pensando que Dios se agrada de esto. Hay gente que todavía cree que Dios es así, como los dioses paganos. Pero no es así. Si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? O si te pide un pez, ¿le darías una serpiente? Por supuesto que no. Y si ustedes que son malos tratan bien a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas cuando nosotros le pedimos? Entonces el pueblo estaba murmurando contra el Señor y manda estas serpientes. Y luego le piden que ore. Y Moisés ora por el pueblo. Y dice el versículo 8 que Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Ahora esto es bien interesante porque el Señor, la respuesta que da aquí, anteriormente cuando había una situación así, porque el Señor había matado con plagas y con diferentes cosas al pueblo, se paraba simplemente la plaga. El Señor escuchaba la oración y se paraba el asunto. Y aquí lo que ellos estaban pensando, dile al Señor que nos quite estas serpientes porque nos estamos muriendo. Ora a Dios para que quite las serpientes. Pero el Señor le dice a Moisés, no les voy a quitar las serpientes. Les voy a solucionar el problema, pero se los voy a solucionar de una manera que va también a solucionar el problema de estos incrédulos murmuradores. Hazte una serpiente de bronce y la pones sobre un asta de bronce, que es el símbolo del medicina hasta el día de hoy, para que cuando uno sea mordido, porque van a seguir siendo mordidos, porque la serpiente las voy a dejar ahí y los van a seguir mordiendo. Tienen que voltear a ver esa serpiente de bronce y van a vivir. Y es una solución un poquito loca, ¿verdad? Porque nada tiene ninguna explicación científica que el ver la serpiente de bronce de alguna manera va a cancelar el efecto del veneno de la serpiente en la persona. Y yo me imagino que mucha gente murió porque la solución le pareció muy loca. La gente se estaba quejando de que Moisés le había dicho Dios que lo iba a llevar a la tierra prometida, a hacer alguna cosa imposible, según ellos lo veían así. Pues más imposible era que al ver una serpiente de bronce ellos fuesen sanados de su problema. Pero aquí tenían que tener fe, tenían que tener una fe viva, tenían que creer que realmente Dios le habló a Moisés y que le dijo que hiciera esa serpiente y que va a funcionar contra toda naturaleza, contra toda cosa lógica. Porque Dios es capaz y poderoso de hacer eso. ¿Sí me explico? Se requería mucha fe. Porque podía estar, como he puesto el ejemplo, ¿verdad? El abuelito allí al extremo del campamento. Un campamento, imagínense ustedes, de 3,5 millones de personas, la extensión territorial que abarca. Y hay lomitas y cerritos y cosas así. No todo el mundo se veía. Aunque estaban acampados como un ejército y el tabernáculo estaba en el centro, yo no creo que desde cualquier extremo del campamento se podía ver el centro del tabernáculo. A veces había que caminar un poco, porque estaban con tiendas y con todo esto, animales, etcétera. Entonces imagínense ustedes, está el asta afuera en el tabernáculo, en el centro del campamento, de repente al extremo del campamento al abuelo le muerde una serpiente. ¡Ay, me mordió una serpiente! Abuelo, no se preocupe. Que acaban de Moisés de decirnos que oró a Dios y le dijo Dios que hiciera una serpiente de bronce y que cualquiera que es mordido nada más tiene que ir allá, mirar la serpiente de bronce y no se va a morir.
Pero qué locura, diría el abuelito. Eso es lo más absurdo que yo he oído. Primero dijo que nos iba a llevar a una tierra que fluye leche y miel, y aquí no fluye nada de leche y miel. ¿Y ustedes ahora le creen que haya dicho este hombre que Dios le habló y le dijo que qué? ¿Que hiciera una serpiente de bronce? ¿Y cómo me va a poder curar una serpiente de bronce? Y el abuelito se muere. ¿Y por qué se muere el abuelito? Por falta de fe. Porque no creyó que Dios le había hablado a Moisés y que Dios le dijo que iba a hacer eso y que Dios lo iba a hacer de cualquier manera. Se requería una fe. Entonces el pueblo tuvo que creer para hacer esto. Obviamente, fue tal el impacto obviamente que tuvo esto en el pueblo, eventualmente que sí creyeron, que se llevaron la serpiente eventualmente a la tierra prometida. Pero quiero que hagamos un paréntesis aquí acerca de la serpiente y notemos un detalle. Cuando el Señor está hablando con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, y le dice a Nicodemo que le es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Y Nicodemo ya entiende el concepto, porque al principio no entiende. ¿Cómo que necesito nacer de nuevo? ¿Y qué me va a beneficiar nacer de nuevo? ¿Y cómo se le hace para nacer de nuevo? ¿Puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Le dice, no, Nicodemo, no se trata de un nacimiento carnal. Tienes que nacer en el espíritu, porque lo que es nacido de la carne es carne y lo que es nacido del espíritu es espíritu. Tú como fariseo, Nicodemo, te esfuerzas para portarte bien, pero no puedes, porque lo que es nacido de la carne es carne y solamente te sale carne. Por muy buenas intenciones que tengas, tus obras son carnales. Por eso dice la palabra de Dios que mis buenas obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Y un trapo de inmundicia eran esos trapos en donde los leprosos se los ponían para que se le cayera allí la carne, la pus y toda la putrefacción del cuerpo. Imagínense, presentarle eso a Dios, mira, estas son mis buenas obras. Entonces el Señor diría, eso apesta, no me lo traigas delante de mí, es repugnante. Mis buenas obras en la carne delante de Dios son repugnantes. ¿Por qué? Porque todo lo que es nacido de la carne es carne, le dice el Señor a Nicodemo. Así que te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer del agua y del espíritu, a través del arrepentimiento, pero también necesitas nacer espiritualmente. Y al final Nicodemo entiende, pero le dice, pero ¿cómo se hace eso? Y el Señor, después de que lo reprende y le dice, eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas, ¿verdad? Te pones a hablar de Dios y no sabes lo elemental acerca de Dios. Le responde su pregunta en el versículo 14 del capítulo 3 de Juan y le dice, así como fue levantada la serpiente en el desierto por Moisés, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se nace de nuevo por fe en Jesucristo. Como también dijo el Señor, si tu hijo te pide un pan, tú no le vas a dar una piedra. Así que si tú que eres malo sabes tratar a tu propio hijo, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquel que lo pida. Pero pedimos con fe. O sea, sabemos que el Señor quiere que nazcamos de nuevo y el nacimiento lo hace producir Él. Él es el que nos hace renacer, como dice Santiago. Él nos hizo renacer de nuevo en su familia, por su poder. Pero es a través de la fe. Desafortunadamente aquí el pueblo de Israel, desafortunadamente, al llevarse esta serpiente de bronce a Israel, según nosotros leemos en Segunda de Reyes 18, del 1 al 4, el rey Ezequías, que fue un rey que hizo bastantes reformas en Israel, después de todos los reyes paganos que hubo, dice que en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera. O sea, todos estos eran los ídolos que tenía el pueblo de Israel. Pero fíjense otra cosa que hizo. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehustán, que quiere decir, esto es cosa de bronce nada más. ¡Qué increíble! El pueblo de Israel ya había tomado esta serpiente que en algún momento, oye, sí es cierto, nos está picando y nos estamos sanando.
Entonces debe ser algo especial. Y se la llevaron ahí y ya la tenían como recordatorio. Nuestros padres vieron esta serpiente y les estaban quemando incienso, porque hay mucha gente que se apega a la reliquia, al fetiche, al amuleto milagroso. ¿Y cuándo es cuando la gente busca un ídolo, un fetiche, un amuleto milagroso? Cuando la experiencia que recuerdan en el pasado con Dios es superior a la que tienen hoy en día. Entonces tienen que recurrir a la historia, a lo que quedó atrás. Y Dios no quiere que tengamos amuletos ni que tengamos reliquias. Gracias a Dios no se tiene ningún pedazo de la cruz de Cristo. No crean que cuando alguien anda vendiendo astillitas de la cruz de Cristo, porque las andan vendiendo por ahí. Nadie juntó los leños de esa cruz, afortunadamente. Y se ha hecho el comentario de que tantos pedacitos de la cruz se han vendido que la cruz debe haber sido monstruosamente grande. Dice, no, es que milagrosamente se va multiplicando. Para toda explicación. Pero en realidad el Señor quiere que tengamos una relación con Él viva. Otro detalle que necesitamos ver aquí es que la serpiente, en relación a la comparación de Cristo con la serpiente siempre es un símbolo del pecado en la Biblia, y el bronce es un símbolo del juicio. Y así como la serpiente fue levantada en el desierto para hacer un juicio sobre el pecado del pueblo, Jesucristo también fue levantado para juzgar en su propia carne nuestro pecado. Qué tremendo, ¿verdad? De ahí nos narra la Escritura, a partir del versículo 10 hasta el final del capítulo, cómo Israel va avanzando hacia el norte y va pasando desde donde estaban de Obot, por Igea, Barim, las diferentes ciudades, llegan al valle de Sered, llegan a los arroyos de Arnón, en donde el Señor les suple de agua, y ellos hacen un cántico allí también, se empiezan a gozar. Continúan hacia el norte y nos menciona los nombres de las diferentes ciudades. Más adelante el Señor los hace también acampar en Beer, donde les da agua de un pozo. Hacen otro cántico al Señor, continúan adelante, y cuando llegan al territorio de Seón, le piden al rey de Seón que les permita pasar por su territorio rumbo a la tierra prometida, que no van a tocar nada, van a pasar por el camino real. Pero el rey sale a enfrentarlos, y entonces, como les hace guerra, tal vez el rey tenía ya la confianza de que los podía vencer, no sé, el detalle es que les hace guerra y el Señor les da la victoria. Entonces Israel se posesiona de esos territorios y acampa ahí, pero también continúan hacia el norte, vuelven a hacer otros proverbios, otros cánticos al Señor, hasta que llegan al territorio de Basán. Cuando llegan a Basán, sale el rey Og de Basán, que era un hombre que tenía una gran estatura. Dice Deuteronomio que tenía una estatura de casi 4 metros, su cama era de más de 4 metros, se calcula que él por lo menos tenía casi 4 metros de altura. Entonces era un hombre bastante grande, y seguramente había pueblo grande ahí, pero el Señor le dice, no tengas temor de él, porque yo lo he entregado en tu mano. Y vemos cómo se apodera Israel de todo este territorio. Del otro lado del Jordán todavía no pasan a la tierra prometida, pero el Señor ya les da territorio de este lado. Y cómo el Señor nos muestra aquí que no importa el tamaño del gigante que venga en contra nuestra, si el Señor ya nos hizo una promesa, el Señor va a cumplir esa promesa y va a llevar a cabo lo que ha prometido. En el capítulo 22 de Números entramos a una historia interesantísima, que es la historia de Balaam. Balaam es un personaje que la Biblia le llama adivino. Pareciera que fuera un profeta, pero no es un profeta. Es como un adivino, una especie como de brujo que la gente contrataba para servicios. Es un enigma porque no sabemos cómo funcionaba este hombre, de manera que Dios hablaba con él. No sabemos por qué el Señor hablaba con él, no sabemos. Como dije, es un enigma. Pero tampoco pensemos que era un profeta de Dios. Era un sirio que habitaba en la región a donde está llegando ahora el pueblo de Israel. Dice que partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo, y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. O sea, se angustió no solamente todo el pueblo, sino sobre todo el rey está angustiado porque ve lo que ha hecho Israel, que con una fuerza destruyó y acaba de destruir a este rey Og, que mide casi 4 metros de altura, ¿verdad? Entonces está espantado.
Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven, pues ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que tú, al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. O sea, el rey está reconociendo: este hombre es un brujo y tiene poder. Y hay gente, los que no confían en Dios, que contratan a un brujo tal vez para hacerle un mal a una persona, pero también hay gente que contrata al mismo brujo para defenderse del mal del otro brujo, ¿verdad? Y los brujos están riéndose, cobrando dinero y metiéndolo al banco, porque la gente les está pagando tanto para hacer un mal como para defenderse del mal. Y es lo que está diciendo, está pensando este hombre aquí. Yo sé que tú tienes poder, y al que tú bendigas va a ser bendito, y al que tú maldigas va a ser maldito, así que ven, maldícemelo. Dice que entonces fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación, o sea, en su mano, con el precio que costaba hacer este trabajito. Y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, o sea, como si el Señor no supiera, a ver, ¿quiénes son estos hombres? Pero el Señor lo está tratando. A veces el Señor nos trata a nosotros como hombres, ¿verdad? Aunque el Señor ya sabe quiénes son. ¿Quiénes son estos hombres? Entonces, este rey los ha enviado diciendo: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Buen pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y le dijeron: Balaam no quiso venir con nosotros. Ahora, ¿saben? Yo estoy convencido que Dios tiene para cada uno de nosotros una voluntad perfecta, la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva. Si nosotros insistimos en no caminar en la voluntad perfecta de Dios, tal vez el Señor nos va a dejar ir en la voluntad permisiva, pero no nos va a ir tan bien como nos va a ir, a veces nos va mal. El rey Ezequías, el Señor lo quería llevar a su presencia y le dijo a Isaías el profeta: dile al rey que prepare su casa, porque en 10 días lo voy a recoger con su pueblo. Y el rey se puso a llorar: ay, no, Señor, yo te he servido a ti, yo he traído nuevamente la adoración de Jehová al pueblo de Israel, que eran unos idólatras, y tú me estás pagando así. Se puso a llorar tanto que antes de salir del patio, Isaías le dice: Señor, vuelve con el rey y dile que va a vivir otros 15 años. Pero en esos 15 años nació su hijo Manasés, que fue el peor de los reyes de Israel. Y por la maldad de este hombre y de tanta sangre inocente que derramó, el Señor no quiso perdonar el juicio que iba a traer sobre el pueblo de Israel. La voluntad perfecta de Dios era llevarse a Ezequías antes, pero fue la voluntad permisiva. ¿Y cuál es la voluntad perfecta aquí para Balaam? No vayas. No puedes ir a maldecir a ese pueblo, porque es bendito. Yo ya lo bendije y es bendito y se acabó. El libro está cerrado, no puedes ir. Entonces le llegan con la noticia al rey. Entonces dice el versículo 15 que volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, cuando Balaam se levanta y le dice a los primeros príncipes que vinieron a llevarlo con el rey, les dice: saben, vuélvanse a su tierra, dice el versículo 13, porque Jehová no me quiere dejar ir. Yo sí quiero ir y quiero el dinero que están trayendo ustedes, las dádivas, pero el Señor no me deja ir. Así que ni modo, mala tarde, váyanse otra vez, no me quiere dejar ir Dios. Entonces vuelven a venir príncipes más honorables y con muchos más dones, y le dicen: oye, mira, dice el rey que vengas. Ay, y entonces Balac ya está como, déjame ver, a ver si convenzo a Dios, a ver cómo le puedo dorar la píldora de alguna manera.
le doy el diezmo de lo que me den. De alguna manera, a ver cómo le puedo yo convencer. Y vemos el corazón de Balaam, que eso es lo que quiere hacer. Quiere los bienes. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Pero os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Wow. Ahora, vamos a ver nosotros un detalle aquí, porque seguramente no nos va a dar tiempo de ver toda la historia hoy, pero vamos a ver un detalle acerca de Balaam. En el corazón de Balaam, que se menciona mucho Balaam, lo menciona Pedro, lo menciona también Judas, el medio hermano del Señor que escribe su carta antes del Apocalipsis, como una característica que tienen los falsos maestros que andan buscando por lucro servir a Dios. Andan buscando por lucro poder sacar lo que pueden sacar económicamente de las cosas de la iglesia, pero que no tienen su corazón recto delante de Dios, solamente están por lucro. Y Balaam andaba buscando el dinero. Sabe que no puede contradecir la palabra de Dios, pero su corazón no es recto para nada delante de Dios. Y se lo va a decir el ángel del Jehová, que podemos pensar que puede ser una manifestación del Señor en el Antiguo Testamento, del Señor Jesús. Le dice: tu corazón no es recto delante de Dios. Tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces él, aparentemente decimos: oye, pues este hombre está bien. ¿Cuál es el problema que tuvo Balaam? Fue a buscar la respuesta de Dios y le dijo: no vayas, no fue. La segunda vez dijo: oye, si vinieron estos hombres a buscarte, sí vinieron, Señor. Ve con ellos. Ay, muchas gracias. Pero vas a decir lo que yo te diga. Sí, yo digo lo que tú me digas. No hay problema. Y se fue Balaam, cachín, cachín, gracias Señor. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna, y fue con los príncipes de Moab, y la ira de Dios se encendió porque él iba. O sea, él le dijo que fuera. Lo recto hubiera sido para Balaam decir: Señor, no Señor, si tú dijiste al principio que no fuera y que ese pueblo es bendito ya, yo ya ni te pregunto, ya ni vuelvo a inquirir. No conocemos exactamente toda la conversación que hubo entre Balaam y el Señor, pero la ira del Señor se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, con él iban también 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. O sea, trae un palo en la mano Balaam, seguramente su báculo, y el asna de repente se sale del camino, va por el campo y le empieza a dar de palos para que se regrese al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. O sea, imagínense ustedes, de repente le aplasta el pie ahí contra la pared y él vuelve a darle de palos al asna. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Ahora, algunos eruditos bíblicos tienen problema con esto porque dicen: bueno, un burro no puede hablar, no tiene cuerdas vocales, no tiene tráquea para hablar. Sí, un burro no puede hablar. Pero cuando el Señor lo cambia, el burro puede hacer lo que el Señor quiera que haga. Porque tampoco el burro habló como un perico puede hablar, pero un perico no sabe lo que está diciendo. No habla inteligentemente un perico. Aunque algunos pericos pueden hablar más inteligentemente que alguna persona, pero sabemos que los pericos normalmente no, puede que repitan cosas inteligentes, pero no saben lo que están diciendo. Aquí la burra, yo creo que el Señor abrió la boca de la burra y también le permitió pensar y tener un razonamiento con Balaam. Y aclaró su garganta, ¿verdad? E hizo
¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Quién sabe cómo hablaba? Y Balaam respondió al asna. Aquí lo sorprendente no tanto es que la burra haya hablado, sino que Balaam le responde al asna. O sea, si nos damos cuenta es como para que hubiera dicho, ¿qué pasó? Que la burra habla. Yo me caigo de la burra, pero él estaba tan enojado que le responde a la burra y le dice, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Wow. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Fíjense, elocuente, ¿eh? Una asna elocuente, ¿sí? Hablando con Balaam. Y él solamente puede decir, no. Lo dejó sin argumento. Imagínense, un burro dejó sin argumento aquí al adivino. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y le dijo la burra, ¿y ahora quién es el asno aquí? ¿No es cierto? No está eso aquí. ¿Quién es el que está haciendo burradas aquí en este momento? Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Wow, tu camino es perverso delante de mí. Y esto es lo que nos habla Pedro exactamente. Es una perversidad utilizar las cosas de Dios para hacer ganancia. Y a mí me da escalofrío cuando yo veo personas, cuando voy a lugares y veo ministerios o ministros, más bien si se les puede decir ministros, que utilizan las cosas de Dios como fuente de ganancia. ¡Wow! Para enriquecerse a ellos mismos. Yo sé que el obrero es digno de su salario, pero hay una línea fina para eso, ¿verdad? Es terrible. Y dice aquí, tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiese apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. ¡Wow! Si ella me hubiera visto y no se hubiera apartado, yo te hubiera matado a ti y a ella lo hubiera dejado viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová, he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esta hablarás. Y así Balaam se fue con los príncipes de Balac, y oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿Qué no puedo yo honrarte? O sea, ¿no puedo darte muchos bienes? Balaam respondió a Balac, he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiese en mi boca, esta hablaré. Y fue Balaam con Balac y vinieron a Kiriat Usot. Y Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Ahora vienen una serie de profecías que va a decir, o de cosas que va a decir, no tanto profecías, van a decir incluso algunas profecías Balaam que conviene considerarlas. Dice que al día siguiente Balac tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamot y desde ahí vio a los más cercanos del pueblo. O sea, veían a parte del pueblo de Israel. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares y prepárame aquí 7 becerros y 7 carneros. Y Balac hizo así como lo dijo Balaam. Y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto y yo iré, quizá Jehová me venga al encuentro y cualquier cosa que me mostrare te avisaré. Y se fue a un monte descubierto. Y vino Dios al encuentro de Balaam y éste le dijo, 7 altares he ordenado, en cada altar he ofrecido un becerro y un carnero. Y Jehová puso palabra en la boca de Balaam y le dijo, vuélvete a Balac y dile así. Entonces volvió a él. Y aquí que estaba él junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Y tomó su parábola y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué yo he de execrar al que Dios no ha execrado?
Porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habita confiado y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob y el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Ahora, muera yo la muerte de los rectos. Vemos que está bendiciendo al pueblo de Dios, pero dice aquí, muera yo la muerte de los rectos. Ojalá, dice Balaam, yo muera como un justo, pero no va a morir como un justo. Porque aunque Balaam no va a quebrantar la palabra de Dios, sino va a hablar lo que Dios le dice que diga. Y al final el rey le va a decir, pues porque bendijiste a este pueblo tantas veces y no lo has maldecido, Dios te privó de que yo te bendijera. Ahora vete, te quedaste sin nada. Ni modo, dijo Balaam, yo no podía quebrantar la palabra de Dios. Y no lo dice aquí en este libro, pero más adelante encontramos el relato donde sí nos narra en Números, más adelante 31, 16 dice, he aquí las mujeres fueron las que vinieron, las mujeres de Moab, las que vinieron a los hijos de Israel por consejo de Balaam, para que ellos actuaran contra Jehová en el asunto de Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Luego dice el Señor Jesucristo dice en Apocalipsis 2:14, sin embargo tengo unas pocas cosas contra ti, a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a este Balaam, a Balac, a poner tropiezo delante de los hijos de Israel y a comer lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. Y lo que quiere decir esto, mis amados, es simplemente lo siguiente. Tal vez no vamos a leer todas las profecías que dice aquí acerca del pueblo de Israel, simple y sencillamente habla de que el Señor lo va a bendecir. Y Balac le está diciendo cada vez, pero ¿por qué lo bendijiste si te traje para que lo maldigas? A ver, súbete aquí a este cerro, tal vez desde aquí el Señor te va a dar otra palabra, y lo vuelve a bendecir. E incluso dice en el versículo 18, Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey hay en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como el búfalo, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Ahora, qué especial, dice, el Señor dijo que los iba a bendecir, ¿y tú crees que le vas a hacer cambiar de opinión? Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Fíjense de dónde vienen estas palabras que nosotros los conocemos. De aquí. Porque el Señor puso palabra en la boca de él. Ahora nosotros tal vez podemos leer, pero ¿cómo es que dice el Señor allí en Génesis? Me arrepentí de haber creado al hombre. El Señor se arrepintió de haber hecho al hombre. Y por eso mandó el diluvio. Bueno, porque está hablando en términos humanos una acción divina que no se puede explicar. Pero todo estaba ya dentro del plan de Dios. Dios, al conocer las cosas desde el principio, no se arrepiente de lo que hace, pero tiene un sentimiento, una acción divina que no la podemos explicar porque no tenemos palabras en nuestros idiomas mundanos, humanos, para describir acciones divinas. Pero lo interesante aquí que me maravilla es el versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. ¿Saben qué impresionante? ¿No acababa el Señor de castigarlos con serpientes ardientes? ¿No hubo una cantidad de gente que murió? ¿No le dijo el Señor repetidas veces a Moisés, apártate de este pueblo duro y yo te voy a poner sobre otro pueblo? Pero aquí el Señor los está viendo con ojos de misericordia y dice, no ha notado iniquidad ni injusticia. ¿Saben? Así nos ve el Señor a nosotros a través de Cristo Jesús. Nosotros nos podemos ver y podemos ver nuestro pecado. Y realmente cuando nos vemos al espejo de la palabra decimos, ay Señor, misericordia, ayúdame Señor, quítame la carnalidad, déjame ser una persona sana, limpia delante de ti. Pero cuando venimos a través de Cristo Jesús, el Señor nos ve y dice, yo no he notado iniquidad en ti. Qué bendición tan grande. Por eso dice la Biblia que debemos de acercarnos confiadamente al trono de misericordia. Porque no venimos con nuestras propias credenciales, sino con las credenciales del Señor. Y después también habla, en la siguiente profecía, va a hablar acerca también de incluso
de la profecía de que va a venir un Salvador, ¿verdad? La estrella de la mañana. Pero como dije, el detalle aquí de Balaam es que habla muy bonito y también profetiza la destrucción de Moab, que estuvo atacando a Israel, bueno, queriendo que lo maldijera. Desafortunadamente, este Balaam todavía quiere el dinero. Y el rey le dice, mira, yo no puedo ir en contra de Dios. Pero si realmente quieres vencer a este pueblo, la única forma en la que lo puedes vencer es que Dios esté en contra de ellos. Nadie lo puede vencer cuando Dios está con ellos. Y la única forma en la que puedes hacer que Dios esté con ellos es incitando al pueblo a que adore otros dioses, porque este es un Dios celoso. Y la forma en la que lo puedes hacer es enviando a tus mujeres a que seduzcan a los hombres en sus prácticas perversas que tienen de adoraciones sexuales a sus dioses, y con eso te los vas a ganar. Y eso fue exactamente lo que pasó, y lo que vamos a ver que después sucede en el capítulo 25, que no tenemos tiempo de verlo en esta ocasión, pero es exactamente lo que va a suceder. Este Balaam le dice exactamente lo que tiene que hacer, y eso hace el rey, y vence. Y hay una gran mortandad del pueblo hasta que el pueblo se arrepiente. Pero qué terrible. Vemos en este hombre Balaam también un ejemplo tremendo de un hombre de doble ánimo. Un hombre que dice que sí, pero hace que no. Un hombre que juega con las cosas de Dios, pero con Dios no se puede jugar, porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú siembres en nuestros corazones los principios que hemos visto ahora, Señor, para producir fruto a 100 por 1, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.